dado por Dios, tendremos que ir en contra del flujo de este mundo. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo, deja que tu luz brille, para que los hombres vean tus obras. Debemos ser la luz en un mundo oscuro. Dios dice que no dormiremos, sino que cambiaremos, y cambiar significa alterar, transformar y revolucionar. Hemos establecido lo importante que es someterse a la autoridad directa de Dios. Ahora quiero que por el resto de estas 4 lecciones hablemos de su autoridad delegada. Bueno, voy a leer todo este versículo y después vamos a leerlo parte por parte, ¿sí? Muy bien, Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, Pablo específicamente está hablando de líderes de gobierno en este versículo, pues hay 4 divisiones de autoridad delegada en todas nuestras vidas. Muy bien, y vamos a nombrarlas. Primero está la civil, y esa es la que Pablo está específicamente mencionando en este verso, que sería presidente, vicepresidente, etcétera. De ahí hasta el policía que está en la calle. El siguiente es familia. El siguiente es social. ¿Y a qué se refiere autoridad social? Se refiere a jefes, maestros, entrenadores, etcétera, ¿sí? El líder de tu grupo y todo. El cuarto es autoridad de la iglesia. Muy bien, entonces vamos a... Y déjenme decir esto. Mucha de la escritura que voy a mostrarles podría hablar específicamente de una de estas divisiones. Generalmente, hay excepciones, pero generalmente, la instrucción para una funciona en todas las demás. E intentaré mantenerme con la que funcione para todas, a menos que específicamente hable de una sola categoría, una división, ¿entendido? Muy bien, así que leamos, verso por verso, ¿listos? Palabra por palabra, frase por frase. Sométase toda persona, así que podemos ver, toda persona significa yo y tú. Nadie está exento. ¿Y puedo mencionarles algo de esto? Esta no es una sugerencia. Porque digo, ¿cuántos aquí saben que Dios no da sugerencias? Ajá, Sus correcto. palabras son para ser tratadas como mandamientos, ¿sí? Mandamientos de amor. ¿Recuerdan que Pablo dijo que era esclavo de Jesucristo? Son mandamientos de amor porque sabemos que al final Él lo está haciendo por nuestro bien, ¿sí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, y esa palabra sometimiento es muy importante porque es la palabra griega hupotasso. Hupotasso, ¿sí? Es de hecho un término militar griego y significa esto: organizar divisiones de tropas bajo el mandato de un líder. En usos no militares era una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga. Así que podemos ver justo aquí que esto habla de que voluntariamente nos pongamos bajo ese líder, listos para obedecer lo que nos pidan hacer, ¿ok? Y esto es lo que Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y sigamos leyendo. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora recuerden lo que dije en la primera sesión. Toda autoridad es de Dios, pero no toda autoridad es santa, ¿verdad? Porque hay líderes impíos, ¿sí? No hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay son establecidas por Dios. Y esa palabra establecidas es la palabra griega tasso, que significa asignar, ordenar o preparar. De ninguna manera esta palabra tiene la implicación de al azar. Les diré cuando aprendí esto, y para hacer eso voy a tener que darles mi edad, ¿ok? Yo era un jovencito, jovencito, y el presidente Clinton fue electo presidente de Estados Unidos en el 92, ¿verdad? Estuve deprimido por 3 días. ¿Ok? Me refiero a literalmente deprimido. Hasta que al tercer día Dios me habló tan claramente
Y me dijo, porque había sido como que el Señor me dejó revolcarme en esa Sí. depresión por 3 días, en mi desobediencia. Claro. Y me dijo esto, dijo, hijo, nadie se vuelve autoridad sin que yo lo sepa. Claro. Y yo de repente dije, wow. Así que toda mi actitud cambió y empecé a orar por el presidente, pero hablaremos de eso después, ¿sí? Así que esto no es nada que pueda hacer al azar, ¿ok? Ahora, toda autoridad es de Dios, y lo seguiré diciendo, pero no toda autoridad es santa, ¿ok? Hay que continuar con Romanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que cuando te resistes a una autoridad delegada, te estás resistiendo a quien Dios instituyó, a quien le delegó su autoridad. En esencia, te resistes a Dios mismo. ¿Ok? Ahora, sé que hay un montón de preguntas que tienen todos ustedes. Espera un momento, mi líder. ¿Qué si me dice que peque, que haga esto, que haga el otro? Llegaremos a eso, solo quédate conmigo, por favor. Vamos a cubrir todo eso, ¿ok? Pero quiero solo seguir avanzando en esto y noten que traen condenación para sí mismos. Recuerden, no estoy enseñando esto como una persona que trata de obligar a su equipo a someterse. Yo soy una persona que ha cometido tantos errores. Cuando estaba bajo autoridad trabajando para 2 muy grandes ministerios, traje condenación sobre mí mismo y de verdad no quiero eso sobre ninguno de ustedes. Entonces, por favor entiendan que ese es mi corazón, ¿ok? Soy por ustedes, Dios es por ustedes, ¿ok? Esto es lo que Él te está diciendo, es a tu favor, ¿ok? Por tu bien. Entonces, la refutación más común que escuchamos es: pero un momento, hay crueles, malvados y deshonestos líderes, ¿ok? ¿Cómo nos dirigimos a esto? Y recuerden, su autoridad es de Dios, su comportamiento no, ¿ok? Pero la autoridad es de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué le daría Dios a alguien que es cruel y deshonesto esa clase de autoridad? Bueno, déjenme darles un ejemplo bíblico. Vámonos con alguien que tenga la categoría de Hitler o Stalin. Digo, yo no puedo pensar en 2 más crueles líderes en los últimos 100 años que Hitler y Stalin, ¿ok? Quiero hablarles de alguien que tiene esa categoría. Faraón. Ok, pensemos en Faraón. El faraón está esclavizando a toda una nación, dándoles las obras, poniéndolos en barrios bajos, dejando heridas en las espaldas de gente inocente, haciéndolos trabajar para construir su herencia, la herencia de su pueblo, y ellos no reciben nada. Sí, está matando a sus niños a sangre fría. Digo, este es un cruel líder, ¿verdad? Entonces, ¿Dios puso al faraón en el poder? Bueno, hablemos de eso. Si leemos en Éxodo 9:16 y Romanos 9:17, 2 lugares en la Biblia, estas son palabras directas de Dios al faraón. Yo te he puesto. Dios le dijo al faraón, yo te di la autoridad. ¿Estás viendo esto? Sí. Ahora, ¿cómo es que Dios se la dio? Para poder entender cómo Dios puso al faraón tenemos que ir muy atrás, hasta Abraham. Y Dios le habla a Abraham un día. Mira lo que Dios le dice a Abraham. Dice, ten por cierto que por 400 años, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida. En otra versión dice afligida. Serán esclavizados y oprimidos. Así que Dios le dijo esto a Abraham, ¿verdad? ¿Cómo me sentiría si Dios me dijera: tus hijos y nietos y tataranietos serán esclavizados y maltratados por 400 años? ¿Te das cuenta que esto nos traería al año 2400 DC? Ok, eso no es algo por lo que te pones a bailar. Claro. Y aún así Dios le dice a Abraham. ¿Sí? Ahora, ¿cómo terminaron los hijos de Abraham bajo el faraón? ¿Eran desobedientes? ¿Eran malos? Tendremos que ver el hijo de Abraham, Isaac. ¿Él era piadoso? Jacob empezó algo chueco, pero se hizo muy piadoso, ¿verdad? Después tiene estos 12 hijos y el más piadoso de los 12 es José. Los hermanos de José lo envidian, Dios le da el sueño de liderazgo y sus hermanos lo venden a Egipto, ¿verdad? Se va a Egipto, es esclavo por 10 años, lo acusan de hacer algo que él no hizo y lo envían al calabozo. Está en el calabozo donde interpreta los sueños de estos 2 hombres, ¿verdad? Recordamos la historia. Dios le da al faraón un sueño acerca de lo que vendrá a esta tierra. Dios le da al faraón un sueño de que vendrán 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Pero faraón no puede interpretar este sueño que Dios le dio a él. Alguien le dice, oye, hay un hombre en el calabozo que interpretó mi sueño y se cumplió. Traen a José que interpreta el sueño. Faraón lo hace el número 2 sobre todo Egipto, ¿verdad? Así que la hambruna llega no solo a Egipto, sino a todo el mundo. Y adivina a quién se le acabó la comida. Jacob. Estamos hablando del nieto de Abraham. Israel, ¿verdad? Él y sus hijos
mueren de hambre. Y él escucha que el único lugar con alimento, gracias a la sabiduría que José le dio al faraón, gracias al sueño que Dios le dio al faraón, el único pueblo que tiene comida es Egipto. Así que todos vienen para acá, José se muestra a sí mismo, y todos los descendientes de Abraham, todos los 70 y tantos, terminan en Egipto, bajo el faraón. ¿Por qué Dios no le dio el sueño a Jacob? ¿Por qué Dios no le dio el sueño a Israel? Y que todas las personas vinieran. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería que Faraón se volviera la persona más poderosa del mundo. Quería que fuera el más rico y más poderoso líder de todo el mundo. Él lo estableció. Ahora, ¿por qué? Y déjenme, quiero confirmar que no estoy enseñándoles herejía aquí, ¿ok? Yo quiero que vean lo que José le dice a sus hermanos cuando se revela ante ellos. Veamos lo que dice. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar, a fin de preservarles la vida, y Dios me hizo llegar 2 veces antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. 3 veces. Ahora José tal vez está un poquito perdido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dijo el salmista? Mira lo que dijo. Dios envió un varón delante de ellos. Envió a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grilletes. Así que fue Dios quien envió a José ahí. Fue Dios quien le dio el sueño al faraón. No le dio a Israel, el nieto de Abraham, el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría esto? En este incidente encontramos la sabiduría. ¿Por qué? Por el bien de la redención. Espérame, la redención. ¿Y eso qué? ¿Qué tienen que ver estas personas siendo brutalmente esclavizados por 400 años con la redención? Bueno, debes recordar, hasta ese punto nadie en la tierra sabía quién era Dios. Solo Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Incluso unos descendientes no lo conocían 400 años después. Le dijeron a Moisés, ¿quién te envió? ¿Qué fue lo primero que le dijo Faraón a Moisés? ¿Quién es este señor que dice que se supone que deje ir a mis esclavos? Que debería obedecerlo, ¿verdad? 40 años después, Dios los saca a ellos de Egipto, ¿correcto? Bueno, mejor primero vámonos 40 años al pasado. Cuando Dios pasó por Egipto, todo el mundo en Egipto sabía quién era el Señor. Todo el mundo, incluso unos de los egipcios respetaban a Moisés porque decían, su Dios es verdadero, es el Dios del cielo y la tierra. 40 años después, los espías entran a Jericó. Y Rahab dice, los corazones de la gente de esta ciudad tiemblan de miedo, porque sabemos que el Dios que destruyó Egipto, el verdadero Dios, está entre ustedes. ¿Verdad? Y luego va cientos de años después. Y cuando ellos bajo Elí trajeron el arca, cuando Ofni y Fines trajeron el arca, Israel se volvió loco y los filisteos dijeron, este es Elohim, este es Dios, quien destruyó a los egipcios. Y lo que pasó fue que ahora el nombre de Dios era conocido por toda la tierra. Y ese fue el inicio de la profecía para Abraham. En ti todas las familias serán bendecidas. Hay algo que tenemos que entender. Existe algo más importante para Dios que nuestra comodidad personal. Y es la redención de las almas. Piénsalo, si Jesús hubiera puesto su comodidad personal por encima de nosotros, Él nunca hubiera muerto en la cruz. Y por eso es que la Biblia dice, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay ocasiones, muchas ocasiones en las que Dios pone a la gente bajo este tipo de líderes. Su comportamiento definitivamente no es de Dios, ni siquiera lo asocies con el comportamiento de Dios, porque no lo es. Y un día ese líder será juzgado, porque la Biblia dice que un líder será juzgado con un juicio más estricto. ¿Verdad? Porque se les han confiado almas. Pero Dios no es ignorante de quién es tu líder, ya sea en el ámbito civil, el ámbito social, el ámbito familiar o en el ámbito de la iglesia. Él sabe. Digo, ¿que no fue Dios quien puso a David bajo Saúl? ¿Que no fue Dios quien puso a Samuel bajo Elí? Ahora, hay 2 hombres piadosos, de los más grandes hombres en la Biblia, Samuel y David. Sí. A ambos Dios los puso bajo muy corruptos líderes. Sí. ¿Lo estás viendo? Sí. Pero terminaron volviéndose unos grandes líderes. Muy bien, y nada de eso fue accidental y vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, volvamos a mencionar las 4 divisiones de la autoridad: civil, familia, social e iglesia. Ahora voy a ir pasando por cada una de estas en las siguientes 2 sesiones, ¿muy bien? Pero a través de los muchos años que he escuchado repetidamente, y esto es muy común cada vez que enseño acerca de este tema, cuando alguien me escucha, su
primera pregunta es esta. ¿Es la obediencia incondicional? ¿Tengo que obedecer sin importar lo que diga mi líder? Y es una gran pregunta y quiero aclararla en este momento. Y casi me preocupa que perdamos personas de la lección si no escuchan lo que tengo que decir de esto o lo que la Biblia tiene que decir de esto. Voy a mencionar esto ahora. Y para poder hacerlo tenemos que ir a Hebreos 13:17. Ahora, en Hebreos 13:17 vemos que Pablo específicamente está hablando de liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Porque mira, velan por vuestras almas. Así que muy específicamente está hablando de liderazgo en la iglesia, pero esto se expande. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Recuerden, no hablo del provecho de los líderes, sino del de ustedes y quien esté bajo liderazgo, que somos todos. Noten que pide obedecer, dice obedecer y sujetarnos. ¿Cuántos aquí saben que podemos obedecer, pero sin estar sometidos? Sí. ¿Ok? Recuerdo cuando lo aprendí realmente por primera vez. Estaba trabajando para una gigantesca iglesia, una de las iglesias mejor conocidas del país, y yo era el asistente ejecutivo del pastor, aunque me llamaban el IBM. IBM a traer esto, IBM a traer café. Bueno, me encargaba de sus necesidades personales, familiares, y una vez yo estaba en el estacionamiento de una tienda, le acababa de comprar la despensa a su familia, y estoy llorando, pienso, 8,000 personas en esta iglesia, ¿por qué soy yo el que tiene la oportunidad de cuidar a este gran hombre de Dios y su familia, verdad? Bueno, esa luna de miel duró como 1 año y medio, y después se acabó, ¿verdad? Y ahora me volví crítico de mi pastor porque era tan cercano a él, ¿sí? Yo creí que estaba discerniendo, pero estaba criticando, ¿verán? Cualquiera puede ser crítico, necesitas 2 ojos y un cacahuate de cerebro, ¿sí? Pero para discernir, Filipenses capítulo 1 dice, todo discernimiento se fundamenta en el amor de Dios. Entonces, no estoy discerniendo, no es discernimiento, yo estoy siendo crítico y pienso que es discernimiento con todo mi ser. Pero empecé a hablar de las cosas que estoy viendo con mi pastor. Le cuento a mi esposa, pero ella no me dice mucho, y luego lo hablo con unos amigos cercanos, y una noche, después de como 6 meses de esto, acudo a esta familia acudo a una familia. También estaban en el equipo ejecutivo. Ahora, por 6 meses, y quiero que me escuches, mi pastor probablemente era uno de los mejores predicadores. Por 6 meses enteros yo no entendía nada de lo que predicaba. ¿Y sabes cuál era la palabra más mencionada en mi familia? No dejaba de decirle esto a Lisa, no estoy siendo alimentado en la iglesia, no estoy siendo alimentado. Así que cenamos con esta pareja que también está en el equipo ejecutivo. 6 meses después y lo menciono en la cena y digo, chicos, no estoy siendo alimentado en la iglesia. Dicen, no estamos siendo alimentados tampoco. Oh, tuvimos una conversación espiritual. No sé de qué espíritu era, pero era una conversación espiritual. Y decían, es verdad, no estamos recibiendo nada de los mensajes. Así que todos determinamos en la mesa y Lisa estaba callada todo el rato. Todos determinamos en la mesa, los 3, el esposo, la esposa y yo, que nuestro tiempo en esta iglesia había llegado a su fin y Dios nos estaba permitiendo secarnos en la vid para que al dejar este oasis no lo extrañemos y regresemos al enfrentar tiempos duros. Lo teníamos, le atinamos, ¿verdad? 2 días después estaba orando y puedo cerrar los ojos y recordar dónde estaba porque jamás olvidaré lo que Dios me dijo. Estoy orando y el Espíritu Santo me dice esto a mí, el problema no está en tu pastor. El problema está en ti. Y yo dije, ¿qué? Dijo, hijo, sigues diciendo que no te alimentan. ¿Qué dice Isaías 1:19? Y yo lo cité porque lo sabía de memoria. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, ¿sí? Y el Señor dijo, ahí está tu problema. Dije, Dios, yo sí obedezco y hago todas las cosas que mi pastor me pide que haga. Y dice, yo no dije que si obedeces comerás lo mejor. Si quieres. Dice, querer es una actitud. Obedecer es solo en acciones, y me dice, tu actitud apesta. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Y me recordó a cuando yo era un niño, yo era un adolescente, mi programa favorito, ahora sí sabrán mi edad, era un programa llamado Vareta. Se trataba de un detective que vivía en Nueva Jersey
y su pájaro llamado Fred. Y era algo tan gracioso. Su nombre era Robert Blake, el actor, y yo lo veía cada noche de miércoles. Empezaba a las 9 y acababa a las 10. Y las 10 de la noche era la hora de dormir en la casa Vivir. Y al ser el único hombre de 6 niños, ¿quién sacaba la basura? Yo. Entonces, el jueves por la mañana pasaba el hombre de la basura antes de que despertáramos, así de temprano, y mi trabajo era asegurarme de que el bote de basura estuviera en la banqueta. Bueno, era casi sobrenatural cómo sucedía esto, ¿verdad? Mi mamá venía cuando estaba viendo el programa, en el clímax. Digo, justo cuando Rooster le dio a Barretta la información que necesitaba para atrapar a ese criminal, ¿verdad? Y mi mamá me miraba y me decía, hijo, ¿ya sacaste la basura y la pusiste en la banqueta? No, mamá, y me decía, quiero que lo hagas en este momento. Y decía, sí, mamá. Y agarraba la basura y agarraba los botes. ¿Era obediente? Parecía que estaba sometido y tenía una buena actitud. Pero por dentro decía, no puedo creer que no puedas esperar al final de este programa, ¿verdad? Y me perdí la escena climática, ¿verdad? Así que el Señor me dijo, es exactamente lo que estás haciendo en esta iglesia justo ahora. Entonces, yo me arrepentí justo en ese lugar, ¿ok? El siguiente domingo, mismo pastor, misma serie de mensajes, estoy en la misma silla. Todo el cielo se abrió. ¿Y saben lo que hice? Lloré por 40 minutos mientras el pastor predicaba. Y pensé, ¿de qué me perdí estos últimos 6 meses por causa de mi actitud? Tenemos un video que nuestro equipo armó y está absolutamente increíble. Se llama Hablando Francamente y creo que ayudará a ilustrar mucho este punto. Hay que verlo. Ok, lo que hace este aparato es que captura mis pensamientos y los transmite a sus auriculares. Sí, muy bien, todos por favor pónganse el auricular. Muy bien, ahora miren esto. ¿Pueden escucharme? Están escuchando mis pensamientos en tiempo real. Puede ser, qué escalofriante. ¿Qué tal? ¿Se escuchó? ¡Fantástico! Lo sé, señor Anthony, intente. Ok, seguro. Si no cumplen con su cuota trimestral, están despedidos. Me asusté. Entonces, con el poder que tiene esto, podemos enviar un email con los pensamientos. Eso está Imagina que estás conveniente. atorado en un proyecto, lo es. piensas y automáticamente Está lo envías. increíble. Sí. Hola, chicos. Oh, bienvenido, Frank. Oh, Llegaste, Frank. Frank. Hola, Haber Bienvenido. llegado tarde. Todo Lo bien. siento tanto. Espero no haberme perdido la No, presentación. todo bien, no hay problema. Hola. Oh, Chels, me gusta tu cabello. Denme solo un minuto, yo tengo que tomar un momento para presumir a este hombre. Frank, como todos sabrán, está superando sus ventas Sí, trimestrales. gran trabajo. Sí, lo has estado Y de haciendo verdad, le confiaría a este sujeto mis Oh, hijos. bueno, señor, todos aquí sabemos que es solo gracias a su gran liderazgo y, claro, cuando quiera, amo a esos niños. Esos niños son el diablo. Oh. Frank, es que nosotros... ¿Sabes qué? De hecho, hay que esperar un momento. Frank, acerca de el proyecto trimestral que te di. ¿Cómo va ese asunto? Oh, está excelente. De hecho, déjeme tomar esta oportunidad para poderle decir qué honor ha sido, señor, que me confiara este proyecto. Sí, otra pérdida de tiempo, igual que los demás proyectos que me asigna. ¿En serio? Sí. Es la mejor reunión del día. Frank, todos podemos escucharte. Pues sí, por supuesto. ¿No ves que hablo con el señor Anthony? ¿Y no ves que deberías probar algo nuevo con tu cabello de vez en cuando? ¿Tú crees que se dé cuenta de lo horrible que se ve su cabello? Digo, parece un espantapájaros. Eso es tan cierto. Espera. ¿Qué? No. Chelsea. Chelsea. Perdóname, Chelsea. 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 ¿Cuál es su problema? Lo que les decía es que este aparato... Es tu gran presentación que has trabajado toda la semana. Bro, me emociona tanto descubrir Pues qué es. gracias. De nada. ¿Por qué siempre tienes que hacer estos tontos inventos? ¿En serio crees que te van a ascender por esta basura? Sí, te voy a tumbar los dientes. Muy bien, chicos. Creo que ya es suficiente por hoy. Frank, ¿puedes ¿Sí? asegurarte de tener ese proyecto listo para el siguiente fin de semana? Por supuesto, me emociona mucho poder acabar eso, señor. Así como me emociona verlo retirarse, dinosaurio. Todos sabemos que yo sería un mejor director que usted. Ya se la ganó. Ajá. Bueno, entonces, Tom, ¿qué es esta cosa?
Oh, esto es un aparato que captura tus pensamientos y los transmite a todos los que están alrededor. Todos. No, esperen un momento. Dices que este es un aparato que transmite Sí. mis pensamientos. Ok. ¿Y está... ¿y está encendido o qué? Lo ha estado todo el tiempo. Ok, ¿saben qué, chicos? No estoy seguro de lo que Frank. hayan escuchado en los pasados. ¿Sí? Te despido. Sí, ok. Solo lo dejaré. ¿Te veré luego, Tom? ¿O no? Nah. Bye, Frank. Sí, bueno. Muy bien, chicos. Eso estuvo muy genial y de verdad ilustra bien el punto, ¿verdad? Entonces, puedes ser obediente, pero no tener sometimiento ni voluntad, ¿verdad? ¿Sabías que puedes estar sometido, pero no ser obediente? Obedezcan a sus dirigentes y sométanse. Puedes estar sometido, porque recuerda, el sometimiento habla de la actitud, la obediencia habla de actitud. Recuerden la parábola que Jesús contó de los 2 hijos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el primer hijo? Seguro, papá, yo lo haré, iré a trabajar en tu campo. Y no lo hace, y luego el otro hijo dice, ¡no! Pero después lo hace. Jesús preguntó, ¿cuál fue el que hizo la voluntad de su padre? No fue el primero, fue el segundo. Entonces, así está la cosa. Queremos ser dispuestos y obedientes, ¿sí? Así que esta es la situación que quiero que entendamos. Sumisión. Cuando la Biblia habla de sumisión, trata de la actitud de nuestro corazón. Obediencia, la Biblia menciona como acciones. Sí. Muy bien. Entonces, ¿dónde marcamos la línea? Aquí es donde se pone importante. Muy bien. ¿Es la obediencia incondicional? Quiero volverlo a preguntar. ¿Es la obediencia incondicional? La respuesta es no. Hay solo una ocasión, y lo quiero enfatizar, hay solo una ocasión donde la Biblia nos dice que no obedezcamos a una autoridad. Y es cuando la autoridad nos pide que hagamos algo contrario a lo que está en este libro, cuando nos piden que pequemos, que desobedezcamos a Dios. Muy bien. Hay mucho más de lo que hablar. Espero haber calmado miedos. Estoy seguro que habían unos miedos ahí al principio cuando hablábamos de que toda persona debe someterse a las autoridades. Podemos entender ahora que Dios nunca va a querer que obedezcamos una autoridad que nos pida pecar, Sí. ni desobedecer su palabra porque hay una autoridad más grande. Sí. Así que queda enfatizado, yo quiero ese énfasis. Todo el tiempo y durante cada lección de todo este curso voy a estar enfatizando en cada lección.